grabarla es poder después colgarla en nuestra página en YouTube para que todos puedan repasarla, puedan tenerla como referencia y más adelante pues también quede como parte de su historia académica. Desde hace ya 2 grupos estamos también trabajando con la posibilidad de hacer unas monografías de revisión de tema muy puntual con respecto a cada una de estas presentaciones, porque pues el objetivo es que ustedes también tengan material que los haga construir como investigadores y vayan punteando en el futuro en lo que podría ser su hoja de vida académica científica. Entonces, vamos a tratar de generar un espacio académico integral y seguramente vamos a poder, inclusive a final de año, que es de pronto mi primera propuesta, poder generar una publicación, una revista local con cada una de las revisiones que ustedes hagan. Entonces, no se diga más, bienvenidos a todos, Daniela Sofía, María Camila, Jeremías, Lina María, bienvenidos, y este público es todo de ustedes. Comencemos. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, entonces el día de hoy les vamos a presentar el seminario de fístula broncopleural, presentado por Daniela Camaño, Camila Cárdenas, Jeremías Carvajal, Lina Carvajal, pertenece a la rotación de cirugía de tórax, pues por el doctor Marcel Quintero. Entonces, empecemos. Ay. Listo. Bien, la fístula broncopulmonar es una comunicación entre el segmento, pues cualquier segmento del árbol bronquial y el espacio pleural. Esta puede presentarse como una complicación después de una neumonectomía o pues cualquier otra resección pulmonar. Otras causas comunes incluyen la infección pulmonar que causa necrosis, el neumotórax espontáneo persistente, la quimioterapia o radioterapia por malignidad y también la tuberculosis. La morbilidad oscila entre el 25 y el 71%. El tratamiento de este abarca desde el control médico hasta procedimientos broncoscópicos para los pacientes que se encuentran gravemente enfermos y la intervención quirúrgica para los que se consideran de mayor riesgo. Los signos y síntomas pues pueden variar y pueden ser inespecíficos, por lo que es importante tener un alto índice de sospecha. Por ejemplo, en esto se puede presentar signos de empedema o de fuga de aire prolongada. En cuanto a la epidemiología, la fístula broncopleural se encuentra más comúnmente después de la cirugía de resección de pulmón, siendo esta pues neumonectomía, lobectomía, segmentación. La incidencia ha sido reportada entre un 4.5 a 20% después de la neumonectomía y entre 0.5 a 1% después de la lobectomía. Esta variabilidad depende de la etiología, la técnica quirúrgica y pues la experiencia del cirujano. Al parecer la incidencia es menor para las condiciones benignas en comparación con la malignidad. Un reciente modelo de predicción encontró que los hombres tenían 2.63 veces más probabilidades de tener fístula broncopleural después de una neumonectomía que las mujeres. La mortalidad asociada oscila entre el 20 y el 50%, sin embargo, unos estudios más recientes muestran una mortalidad del 11 al 18% para la fístula temprana, es decir, dentro de los 30, pues después de los 30 días de la cirugía, o de 0 a 7% para la fístula tardía, es decir, después de 30 días de la cirugía. La extubación inmediata o temprana debería ser pues un objetivo porque la ventilación con presión positiva prolongada es un factor de riesgo independiente para la fístula temprana. En cuanto a la etiología, los factores de riesgo más comunes asociados en el posoperatorio incluyen la neumonectomía del lado derecho y la lobectomía inferior derecha. La fístula se encuentra comúnmente en el muñón al lado del lóbulo residual debido al aumento del riesgo de necrosis isquémica o la acumulación de secreciones que pues conducen al sobrecrecimiento bacteriano y la colonización. El mayor riesgo de fístula asociada a la neumonectomía derecha se debe a que se requiere una restricción más extensa. Pues hay muchísimas causas, pero aquí pues como que resalté las más importantes, pues está la quimioterapia y la radioterapia, lobectomía derecha, bilobectomía y lobectomía inferior, diabetes mellitus, tabaquismo excesivo y EPOC, la toracotomía ipsilateral previa, edad mayor a
60 años, uso de corticoides, leucocitosis, traqueotomía, broncoscopio para la sección de esputo y mucosa. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Perfectamente, claro que sí. Por favor, adelante. Antes de pasar con las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento, el manejo que se va a realizar, pues es menester hablar de la fisiopatología. Pues, es totalmente necesario entender la enfermedad, puesto que uno antes de correr tiene que caminar, sin antes, pues primero tiene que haber gateado, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo funciona la enfermedad. Al momento de realizar la revisión de la bibliografía, pues uno no encuentra mucho. Se va a encontrar es con que es una comunicación, sí, del árbol bronquial con el espacio pleural. Entonces, pues yo realicé este esquema para hacer mucho más fácil el hecho de explicarlo. Aquí, pues lo que quiero representar es un TAC de tórax, un corte transversal. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos pues lo que vendría siendo un estado totalmente normal del paciente con las estructuras anatómicas normales. Entonces, ahí lo que quiero resaltar son la aorta descendente, la aorta ascendente, el tronco pulmonar, que es ahí una arteria pulmonar derecha y otra izquierda. Y pues los dos bronquios principales, está el izquierdo y el derecho. Si observamos la imagen de la derecha, vamos a ver que el parénquima, bueno, esto es después de una resección del pulmón izquierdo, por eso están las rayitas, porque ese espacio está vacío. La parte de la derecha pues se ve el parénquima pulmonar, pues que sería lo que está en morado, y lo que está en color café vendría siendo la fístula, que va desde el bronquio principal izquierdo al espacio pleural izquierdo, o sea, es ipsilateral a la lesión. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Entonces vamos a tener que hay un flujo de aire en la cavidad pleural. Entonces este flujo se va a traducir en una acumulación de aire que puede conllevar un neumotórax. Muchas veces las fístulas también están acompañadas de procesos infecciosos, entonces puede haber lo que sería un empiema. Este flujo de aire o el empiema van a causar disnea por la disminución del oxígeno por fuga de aire. La fuga del aire inspirado se da más que todo, o sea, cuando digo fuga de aire inspirado no quiero decir que se esté perdiendo, bueno, sí se está perdiendo el aire que se inspira, pero es que se está perdiendo el aire del lado que está sano, es decir, si tengo el pulmón derecho que está bien, con una fístula en el hemitórax izquierdo, se va a disminuir el volumen que yo inspire eh, por la comunicación que existe entre el espacio pleural. No quiere decir que el paciente respire menos. Lo que quiere decir es que se está fugando el aire al espacio pleural de la lesión. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a haber un desequilibrio en la hematosis del pulmón sano. Todos estos fenómenos lo que van a conllevar es a las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, dentro de la clasificación, tenemos que pueden ser posoperatorias, otras no posoperatorias. Entonces, dentro de las posoperatorias tenemos las asociadas con la resección, que tienen que ver con la malignidad, el trauma, las infecciones, asociadas con enfermedad pleuroparenquimal, el empiema, trauma torácico, otras infecciones, y dentro de las otras están las reparaciones de perforaciones traqueales o esofágicas, enfermedad de reflujo gastroesofágico, síndrome de Boerhaave, y dentro de las no posoperatorias están, después de procedimientos, están las idiopáticas, las infecciosas, el neumotórax espontáneo persistente, trauma torácico, enfermedad necrotizante del pulmón asociada con radiación o quimioterapia y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Siguiente. Entonces, vamos a tener tres tipos de manifestaciones clínicas. Están las agudas, las subagudas y las crónicas. Dentro de las agudas tenemos neumotórax a tensión o asfixia por derrame pleural, la disnea, la desviación de la tráquea y el mediastino al lado opuesto, pues por el aumento del aire que va a desplazar todas estas estructuras.
tos con expectoración purulenta. En las subagudas tenemos fatiga, fiebre, tos productiva, y las crónicas ya sería la fibrosis del espacio pleural o del mediastino. ¿Me escuchan? Perfectamente. Listo, bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar tanto en la clínica como en una fuga de aire persistente que es mayor de 24 horas después del desarrollo del neumotórax, pero también debemos excluir otras causas de fuga de aire persistente. Siguiente. En cuanto a las ayudas diagnósticas, tenemos la radiografía de tórax, donde vamos a encontrar un aumento del gas en el espacio pleural, la ausencia de desplazamiento del mediastino y gas en el hemitórax. La TAC pues, nos ayuda a localizar esa fístula bronquiopleural o su causa en el 91% de los casos. Podemos hacer también la instalación de azul de metileno por emulsión bronquial y salida por pleurostomía. Y tenemos el GOLD estándar, que es la broncoscopia. ¿Por qué? Porque nos permite hacer tanto el diagnóstico como el tratamiento. Siguiente. Bueno, esta es una imagen de una fístula bronquiopleural del lado izquierdo de una TAC. Ahí la fístula es la flechita roja que nos la está señalando. Siguiente. Esta pues es una fístula también vista desde un TAC, pero del lado derecho. Recordar que la TAC también nos ayuda a examinar el pulmón restante en busca de posibles infiltraciones neumáticas o metástasis. Siguiente. Y esta es la vista de estas fístulas que les acabo de mostrar, pero a través de un broncoscopio. Esa es una fístula del lado izquierdo. La flechita nos está mostrando la fístula y la estrella la carina principal. Siguiente. La vista del broncoscopio del otro TAC. Recordar que la broncoscopia pues, se puede hacer ante la sospecha clínica o radiológica de la fístula para poder evaluar el muñón bronquial, y que en la broncoscopia la permeabilidad de la fístula no siempre se ve clara. Generalmente las burbujas de aire que se originan en el muñón bronquial puede ser el único signo de fístula broncopleural que tenemos. Siguiente. Bueno, en esta imagen vemos una fístula broncopleural post-neumonectomía. En la primera imagen, que es la radiografía, vemos un hidroneumótórax derecho. En la imagen de al lado es una vista broncoscópica de una posible apertura fistulosa de un muñón bronquial derecho. En la imagen que vemos que está todo como muy azul, eso es azul de metileno, se inyecta en el sitio sospechoso, y como vemos en la última imagen, ese azul de metileno aparece en el sistema de drenaje pleural, lo cual nos confirma ese diagnóstico. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo primero que debemos hacer es tratar aquellas complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, como son el neumotórax de atención, aspiración o la falla respiratoria. Luego evaluamos si hay o no una infección en el espacio pleural. Si no lo hay, evaluamos el tamaño de la fístula. Si es menor a 5 milímetros, hacemos un tratamiento broncoscópico, pero si es mayor, hacemos un tratamiento quirúrgico. Pero si hay esa infección, lo primero que vamos a hacer es tratar esa infección con antibióticos y luego sí evaluamos ese tamaño de la fístula para saber qué tratamiento le vamos a realizar. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento inicial, como ya les nombré, hay que hacer un manejo de las afecciones potencialmente mortales, hacer un drenaje del espacio pleural con cobertura antimicrobiana adecuada, una terapia antibiótica de amplio espectro que luego debemos adaptar según el antibiograma, las técnicas endoscópicas que ya más o menos les comenté para hacer un control de las fístulas pequeñas, especialmente en los pacientes con mal estado general, y nos permite también hacer un pegamento de fibrina o colocar stents endobronquiales. Si tenemos una dehiscencia del muñón bronquial mayor, pues hacer una resutura inmediata con refuerzo. Si tenemos un empíema, una infección tuberculosa fúngica, tratarla. Si requiere su soporte ventilatorio mecánico, hacer una protección del pulmón contralateral de la aspiración del líquido pleural, que es muy importante para disminuir el riesgo de la neumonía y de la infección respiratoria.
El paciente no quirúrgico, cuando hablamos de paciente no quirúrgico, es un paciente en malas condiciones generales o pacientes con fístulas tardías, y para ellos la mejor opción de tratamiento es hacer un tratamiento conservador. ¿En qué consiste? En un drenaje y una reducción del espacio pleural con irrigación pleural, antibióticos y suplementos nutricionales. Una investigación del doctor Boudaya en el 2013, que lo publicó en la revista Cirugía Torácica y Cardiovascular, donde usó este tratamiento en 17 pacientes que tuvieron una fístula postrecepcional y observó que en 16 de estos 17 pacientes hubo un cierre exitoso de la fístula. Y pues también estos pacientes van a requerir un cuidado en UCI. Siguiente. Sigue. Bueno, en cuanto a la prevención, que vamos a hablar un poquito más adelante, pues tenemos la tienda pleural, que consiste en la elevación de la pleura en forma de tienda, como su nombre lo dice, para reducir el espacio pleural y cubrir y proteger las líneas de sutura. Tenemos los sellantes, las grapadoras y los colgajos. En cuanto al tratamiento subaguda y crónica, tenemos dos líneas. La primera línea va a consistir en un drenaje pleural más pleurodexis, que tiene un éxito del 90 al 100% a las 48 horas según la literatura. Y pasado este tiempo podemos hacer una segunda línea que consiste también en un drenaje pleural más un tratamiento médico o quirúrgico o un tratamiento quirúrgico. La pleurodesis va a consistir en usar sustancias químicas o medicamentos para inflamar la pleura y así adherir las capas de la pleura que impida esa acumulación de líquido o de aire. Siguiente. Bueno, el drenaje pleural, sus indicaciones van a ser la fístula bronquiopleural de alto flujo, el empiema pleural, pero sus desventajas es la pérdida de volumen corriente, la aspiración provoca un retraso del cierre de la fístula por el aumento del flujo y también nos puede causar una infección. ¿Dónde lo vamos a colocar? Eso va a depender de lo que nos muestre la radiografía y la TAC de dónde se encuentra ubicada pues esta fístula. Siguiente. Bueno, en cuanto al abordaje quirúrgico, los objetivos principales pues van a ser el desviamiento del espacio pleural, el minimizado de la cavidad pleural residual, el cierre de la fístula y el refuerzo del muñón bronquial con tejido autólogo. En cuanto a los factores para elegir el método quirúrgico, va a ser pues la condición médica del paciente, la hora de inicio de la fístula, el tamaño de localización y el estado de la cavidad pleural. Siguiente. Bueno, entre los primeros tenemos la cirugía toracoscópica asistida por video o VATS, que ya el doctor Marcel nos había mencionado un poco de esta en la clase pasada. Pues esta se puede realizar en presencia de infección pleural junto con la fístula. Se hace una irrigación pleural con antibióticos y soluciones de povidona yodada en la esterilización de la cavidad pleural infectada después de la neumonectomía. Es útil para obtener drenaje y desbridamiento de la cavidad pleural infectada, aunque esta modalidad de tratamiento por sí sola no puede proporcionar un desbridamiento suficiente, especialmente en pacientes con fístula tardía, y causa una hospitalización prolongada. Generalmente el puerto único es suficiente para tratar estos casos, y en las fístulas pequeñas, menores de 3 milímetros, nos permite la aplicación de pegamentos de fibrina. Siguiente. Bueno, en cuanto a la toracotomía abierta, las indicaciones, el empiema, la fístula y pacientes en malas condiciones generales. Pues esta fue descrita por primera vez por Robinson en 1916 en empiemas no tuberculosos, luego Loeiser lo habló en empiemas tuberculosos y habló de una realización de un drenaje de la cavidad pleural esencial para controlar el estado séptico del paciente, por eso se utiliza en pacientes en malas condiciones generales. Se puede usar como un tratamiento temporal mientras se realiza el tratamiento definitivo, o sea, como una urgencia, y va a consistir, como lo vemos en la imagen de la derecha, en la resección de 2 o 3 costillas, la creación de un colgajo de piel, y esto se hace mediante una incisión, que bien sea, puede ser elíptica, que se llama la ventana de Clagett, o en U, que se llama el colgajo de Loeiser. En esa misma imagen, más a la derecha, vemos las suturas. La sutura de arriba es la de la ventana de Clagett, que se hace de la piel a la pleura, y la de abajo es la del colgajo de Loeiser, que se hace en el interior de la parrilla costal. Más adelante, Pailorero y Arnold modifican ese procedimiento de Clagett y meten un paso intermedio, que es colocar un músculo bien vascularizado
para lo que es el refuerzo adicional del muñón bronquial. Entonces ya la literatura nos habla de una tasa de éxito del 61 al 89% y una tasa de mortalidad que bien puede ir del 0 al 24%. Siguiente. Entonces, para los cierres de la fístula bronquiopleurales, sobre todo las fístulas grandes que causan una pérdida de volumen corriente, la aspiración desde el líquido pleural infectado y la dificultad respiratoria se puede manejar mediante dos enfoques, un enfoque transpleural y un abordaje transpericárdico transesternal, que ya vamos a ver ahorita, pero primero vamos a hablar de esos colgajos. Entonces en esta imagen nos muestran los diferentes músculos que podemos utilizar para realizar esos colgajos y ese cierre de esa fístula bronquiopleural. Siguiente. Aquí vemos cómo se utiliza el músculo serrato anterior, cómo se introduce a través de la caja torácica por un espacio intercostal y cómo se lleva hacia donde se encuentra el muñón bronquial para poder ocluirlo. Siguiente. Así se supone que se vería, qué pena la imagen se ve un poquito borrosa. Siguiente. Bueno, este es un colgajo de epiplón u omentoplantia que se traslada hacia el tórax por detrás del esternón. Aquí lo que se hace es que ese epiplón se lleva hacia el mediastino y se cubre completamente el muñón y se colocan varios puntos sobre el orificio transdiafragmático y el pericardio, como se puede ver en la imagen, y con múltiples compresas empaquetadas, que esto se llama el punking intratorácico. Se comprime el epiplón para dejarlo en la posición que queremos y esto se puede ir cambiando cada 2 días. Luego de que vemos que el epiplón está bien sujeto y que hay un cierre de la fístula, podemos cerrar esa toracotomía. Siguiente. Bueno, entonces el enfoque transpleural del que les estaba hablando es el método más común para el cierre de las fístulas bronquiopleurales. Primero se debe identificar esta fístula y eso se hace mediante una disección muy cuidadosa de los bronquios. Los bronquios se deben movilizar lo más cerca posible de la carina para proporcionar la longitud adecuada. Si se hace una disección agresiva y una devascularización del bronquio, tenemos un riesgo de fracaso de la reparación y la recurrencia de esa fístula. Se pueden usar dispositivos grapadores, se puede hacer una sutura manual. Después de la reparación del muñón bronquial, debe ser reforzado con un tejido bien vascularizado, como las imágenes que ya le había mostrado anteriormente. Siguiente. Bueno, esta imagen es tomada a través de este enfoque transpleural. Aquí vemos una imagen de la cavidad torácica izquierda de un paciente con una fístula bronquiopleural y un empiema. En las estrellitas azules se observan restos pleurales y placas que cubren la pared torácica y en la flechita azul vemos el muñón infectado. Siguiente. Bueno, el abordaje transpericárdico transesternal es una alternativa pues al abordaje que acabamos de ver por la dificultad de dicho abordaje. Este enfoque proporciona trabajo en planos sanos y libres de inflamación, lo cual es un mayor beneficio. El aislamiento de la vía aérea es más fácil y segura que en otros. La retracción de la vena cava superior y la aorta lateralmente proporcionan una exposición suficiente para realizar una reparación exitosa. Y también es posible lograr el abordaje transpericárdico mediante una incisión torácica anterior con división de múltiples cartílagos costales. Pero este es más difícil y complicado que inclusive hacer el enfoque transesternal, por lo que los cirujanos usan más el abordaje transpericárdico y transesternal para tratar estas fístulas. Siguiente. Siguiente. Bueno, sus indicaciones: la presencia de muñones bronquiales cortos, una fístula del lado izquierdo, muñones bronquiales necróticos y o con antecedentes de cierres anteriores de la fístula por toracotomía. Siguiente. Bueno, en cuanto a la toracoplastia, se consideraba originalmente como un tratamiento para la tuberculosis activa. Este procedimiento también es funcional para obliterar el espacio pleural con el tejido viable de la pared torácica en los casos de la fístula bronquiopleural. Esto se lograba mediante la resección de múltiples costillas. La toracoplastia original
requiere la extracción de 11 costillas del periósteo y los músculos intercostales con haces neurovasculares asociados. Después de esta eliminación, los músculos torácicos y la piel llenan la cavidad pleural, por lo que tiene altas tasas de mortalidad y morbilidad y ahora está abandonado. Pero hay una toracoplastia que se llama a medida, que todavía se usa, especialmente en el tratamiento de las fístulas crónicas, y esta medida quiere decir que se hace una extracción de menos de 5 costillas y también se puede combinar con la transposición muscular, la aumentoplastia de placas de diafragma. Siguiente. Bueno, el manejo broncoscópico, pues ya como lo había mencionado, permite visualizar la fístula, también permite la aplicación de sellantes. Esta técnica se utiliza en pacientes con mal estado, pacientes no quirúrgicos, y la técnica debe seleccionarse dependiendo de la longitud del muñón, la ubicación y el tamaño de la fístula. Siguiente. Bueno, esos son los diferentes tipos que podemos utilizar para sellar mediante la broncoscopía. Este que vemos acá es un dispositivo de Ampláster que tiene una malla de combinación de níquel con titanio. La imagen que vemos acá arriba es la colocación de este dispositivo. Este es un paciente español de 60 años con antecedentes de empiema en dos ocasiones. Hizo una fístula después de la resección de un tumor en el lóbulo superior, luego de 10 meses de esta resección. Y entonces acá lo que se hace es que mediante la toracostomía por la que se realizó la extirpación de este tumor, se mete la guía o se introduce la guía del Ampláster y a través de la fibrobroncoscopia, bajo sesión, se puede ir viendo la colocación de este dispositivo. Entonces, en el A y en el C es la vista a través del fibrobroncoscopio y el B y el D es a través de la vista de la toracostomía. Entonces, el A y el B vemos la colocación de dicho dispositivo y en el C y en el D vamos a ver el cierre ya de esta fístula 3 meses después de este procedimiento. Siguiente. Bueno, este es otro tipo de stent, es un stent de silicona personalizado. Se corta y por un lado se colocan grapadores. Siguiente. Esta es la imagen que les había mostrado al comienzo de esta fístula, y para esta fístula se utilizó este stent de silicona para poder cerrarlo. Después del manejo, la condición del paciente la condición respiratoria del paciente mejoró y disminuyó también el drenaje de aire. Siguiente. Esta es la segunda fístula que les mostré al comienzo, y para este paciente tuvo un manejo con un stent metálico autoexpansible. La mayoría de las veces se usan stent en J o en Y de silicio. Las complicaciones más visibles de este tipo de stent es la migración o la oclusión con secreciones, lo cual nos puede producir una dificultad respiratoria y la contaminación del pulmón restante, lo cual luego me va a provocar una neumonía. Pero pues a pesar de esto, en pacientes seleccionados, luego de la colocación de este stent, pueden disminuir las fugas de aire y evitar que el pulmón restante se contamine con líquido pleural. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a la prevención de la fístula broncopleural en la resección pulmonar, entonces hacemos una cobertura del muñón bronquial. Entonces, como ya lo habíamos hablado antes, usar colgajos a uso de músculos intercostales y estratorácicos pediculados, el diafragma, el pericardio, la almohadilla de grasa pericárdica y la pleura. Los colgajos de diafragma pueden causar hernias viscerales. El colgajo muscular intercostal es un método útil para cubrir el muñón bronquial. El omentum, que ya se los mostré, es un gran tejido para promover la revascularización y la curación del muñón bronquial, pero requiere la apertura de la cavidad abdominal, y la cobertura de la almohadilla de grasa pericárdica parece ser segura y factible en comparación con las otras técnicas de cobertura. Esa se puede aplicar sin riesgo de comorbilidad adicional y constituye una barrera mecánica entre el muñón bronquial y la cavidad pleural. Siguiente.
Bueno, en esta imagen, las estrellitas, esa es la almohadilla de grasa pericárdica de la que les estaba hablando. Entonces, esta se diseca de los tejidos circundantes al preservar el pedúnculo vascular. Una vez que la almohadilla se ha movilizado, se ha disecado, se gira sobre el hilio pulmonar para cubrir la línea de grapas bronquiales, que son esas flechitas negritas que vemos ahí. Siguiente. Y ya esta imagen es, pues vemos la cavidad pleural después de esa cobertura del muñón bronquial con esta almohadilla de grasa pericárdica. Siguiente. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces para continuar vamos a hablar sobre las complicaciones de las fístulas broncopleurales. Entonces las fístulas broncopleurales, pues como ya hemos dicho, es una complicación poco frecuente en cirugía de tórax, pero esta se asocia a una morbilidad debido a que su reparación quirúrgica suele ser compleja y además hay poca experiencia en los diversos materiales utilizados para el sellamiento mediante la broncoscopía. También el sellado precoz de la fístula suele ser fundamental, ya que en caso de retrasarse puede producir complicaciones como un empiema que se produce aproximadamente en más del 80% de las fístulas broncopleurales. Otra complicación importante es el desarrollo de un neumotórax a tensión y como sabemos pues este tiende a ser pues muy grave, ya que al generar una presión positiva en el espacio pleural, se va acumulando más aire, causando un desplazamiento del mediastino y una compresión de la tráquea y de la vena cava, disminuyendo así el retorno venoso. Si este no se trata a tiempo, puede ser mortal. Por eso se considera que es una emergencia y pues debe tratarse de inmediato. Otra causa importante de mortalidad es el desarrollo de neumonía aspirativa y el posterior síndrome de dificultad respiratoria. Además, el desarrollo de sepsis. Siguiente. Bueno, acá podemos ver una radiografía de un neumotórax a tensión en donde vemos cierto desplazamiento de la tráquea hacia el lado opuesto del emitórax afectado. Siguiente. Bueno, en el pronóstico, pues una fístula broncopleural puede causar una mortalidad significativa, hospitalización prolongada y mortalidad. La tasa de mortalidad varía entre el 18 al 67%. Como podemos ver, este rango de mortalidad es bastante grande. Y esto va a depender mucho de los diferentes factores, como por ejemplo las comorbilidades del paciente. En infecciones suele tener un peor pronóstico ya que se dificulta el cierre de las fístulas. Siguiente. ¿Se escucha? Aumentar. Bueno. Sí. Les pido por favor que apaguen micrófonos y video para que podamos disfrutar la presentación y su audio. Vamos muy bien, muchas gracias. Sigan. Listo, entonces otro factor es el tamaño de la fístula. Pues como podemos ver, los pacientes con fugas grandes de aire tienden a tener mayor mortalidad que las fugas pequeñas de aire. También otro factor es el procedimiento que llevó o pues la causa de la fístula. Se dice que en pues, ciertos estudios han demostrado que los procedimientos quirúrgicos, especialmente relacionados con cáncer o con pulmón necrótico, tienen una mayor incidencia de la aparición de fístulas broncopleurales y también se consideran que pueden tener un peor pronóstico. Otro factor es el tiempo en el que se desarrolla la fístula después del posoperatorio. Entonces, como dije, el neumotórax tiende a manifestarse pues agudamente
después de la operación y pues este tiende a tener un peor pronóstico pues debido a las causas que este conlleva. Otro factor es el uso de ventiladores mecánicos, pues se dice que se llegó a la conclusión de que las fístulas broncopulmonares durante la ventilación mecánica identifica a pacientes con alta mortalidad. Por eso hay que tener mucho cuidado el uso de ventiladores mecánicos en estos pacientes, ya que pues pueden empeorar el pronóstico. Siguiente. Bueno, entonces ya para concluir, entonces pues en toda la literatura que se observó, se encuentra que las fístulas son más comunes a nivel del lado derecho. En un estudio que se realizó en el Hospital de Salamanca en el 2018, concluyeron, pues se llevaba a cabo 274 neumectomías, de las cuales 110 eran derechas y 164 eran izquierdas. Y solamente 15 de esos pacientes pues presentaron o desarrollaron una fístula y de esos 12 ocurrieron en una neumectomía derecha. Entonces ahí podemos ver que a pesar de que las neumectomías fueron más en el lado izquierdo, las complicaciones se produjeron más en la del lado derecho. Y que pues su tiempo de aparición posterior es de días, semanas, años, incluso 10 años a 20 años. Entonces, pues principalmente la fístula aparece pues antes de los 30 días, pero pues pueden haber casos que ocurren en muchos años después del posoperatorio. Y se observa principalmente tras las intervenciones por causas neoplásticas. En este estudio se concluyó que el 94% de las neumectomías practicadas se debían a cáncer broncogénico. El éxito terapéutico ha sido variable y la falta de consenso sugiere que no hay una terapia óptima disponible. Más bien, las opciones terapéuticas actuales parecen ser complementarias y el tratamiento debe ser individualizado. En pacientes quirúrgicos de alto riesgo, el procedimiento endoscópico puede servir como un puente temporal hasta que se mejore el estado clínico del paciente. En muchos casos, el tratamiento adecuado para los pacientes pues va a ser el tratamiento quirúrgico, pero por las situaciones clínicas de pues no se puede realizar este procedimiento, por lo tanto se realiza una broncoscopia como para dar tiempo para la realización de la cirugía. En términos de mejor sellado, no hay evidencias que respalde uno u otro compuesto combinación y por lo tanto la experiencia del endoscopista o pues de la persona que realiza la broncoscopia pues es el que elige cuál es el sellador más indicado. Bueno, entonces como conclusión final, es importante dar un seguimiento a todos los pacientes que pues han tenido una restricción quirúrgica para evitar o pues para observar si hay presencia de alguna fístula o alguna complicación de estas pues resecciones. Ahora vamos a mostrar un video pues donde vemos una fístula bronquial, broncopulmonar completa. Bueno, muy bien. Yo he dejado que el video rodara porque pues me trae una nostalgia, ya que ese video refleja, como lo pueden ver en muchos de los momentos pre-COVID o pre-pandemia,
estaban nuestros residentes, estaban ustedes los estudiantes, estaban los internos. Entonces, quiero que volvamos nuevamente al video, por favor, para hacer algunas puntualizaciones antes de cerrar la presentación. No lo coloques todavía. Pausa un momento, por favor. Entonces, yo creo que, primero, felicitarlos. Creo que el tema, en mi concepto, quedó muy bien planteado, muy bien revisado. Ustedes, pues, por el nivel donde están, entender un poco el gran reto para los cirujanos de una fístula broncopleural, creo que me lo transmitieron en la y es uno de los grandes retos para los cirujanos de tórax cuando hacemos cirugía de tórax. No solamente cuando tenemos, sino cuando también tenemos algunas enfermedades, como ustedes muy bien describieron, que pueden generar esas fugas de aire, esa comunicación anormal entre todo el sistema respiratorio que está, por decir así, protegido por la pleura visceral y el espacio pleural. Entonces yo antes de plantear, quiero decirles, la fístula broncopleural es un término que se aplica a todas las condiciones que en algún momento pueden perpetuar esa salida de aire al espacio pleural persistente. Entonces todo el mundo tiene fístula broncopleural, tiene fístula broncopleural. Yo creo que pues, ese ha sido como el sinónimo, pero ustedes en la presentación han dejado muy claro que la fístula broncopleural como tal sí es una comunicación del sistema o el árbol bronquial principal a la pleura. Entonces, hay algunas condiciones que hacen que haya fuga de aire y tal vez deberíamos más bien llamarlas como fístulas alveolo-pleurales. Es decir, no estamos haciendo no se está perpetuando una fístula porque se cortó un bronquio fuente o un lobar o un segmentario, sino que el paciente por alguna neumonía necrotizante, por una tuberculosis, por un cáncer que se complica, fuga aire al espacio pleural. Y esto pues es llamado como una fístula broncopleural, siendo más tal vez una fístula alveolo-pleural o parénquima pleural, que es lo que termina causando la fuga de aire. En el video, ya lo pueden rodar por favor, tenemos ese caso. Y el caso es de un paciente con una tuberculosis, no recuerdo bien en qué fase de tratamiento estaba, que se complicó con un neumotórax, un hidroneumotórax, y que nos llevó a hacer una intervención. Como pueden ver en el video, estamos haciendo la prueba neumática de localizar dónde estaba la fuga. Ahí se ve perfectamente con el nivel de agua en el espacio pleural y por video, identificamos la fuga de aire. Y eso nos permite pues, hacer el manejo, tratando de hacer la resección y sellamiento del segmento o el lugar. En este caso no era una resección pulmonar mayor, sino era una condición infecciosa de difícil manejo como es la tuberculosis, y nos implicó resecar ese segmento que tenía la fístula, seguramente por alguna lesión necrótica o inflamatoria o infecciosa que generó la fístula. Entonces, me parecía importante como hacer esas observaciones del caso y hacer esa diferenciación para mí muy clara en esos dos términos. Fístula broncopleural, que yo creo que hoy nos dejan esos conceptos claros, es la fuga de aire del sistema respiratorio del tracto de vía aérea principal, y una fístula alveolo-pleural que correspondería a una fuga ya del parénquima distal. Es importante aclararlo. Los invito a que nos presenten la bibliografía de revisión. Es muy importante que ustedes, pues ya haciendo la revisión, pues nos queda claro que esta es una presentación absolutamente documentada. Los quiero felicitar porque pues es parte del ejercicio académico que ustedes tengan la capacidad de hacer búsquedas recientes. A veces uno quiere el último artículo del 2019 o del 2020 y pues resulta que hay también en ese tema de revisiones, artículos de revisiones de tema no tan reciente pero muy completo. Creo que su revisión fue muy curiosa, muy exhaustiva. Felicito. Seguimos adelante. Ahora quiero dar otros conceptos antes de presentarles los casos que quiero compartírselos. Y es, una vez hicimos la definición de, para mí hay que tener claro fístula broncopleural y fístula broncoalveolar. Como cirujanos nosotros, las fístulas broncopleurales, es decir, cuando hacemos algún tipo de resección pulmonar mayor, ¿qué se dice que es una resección pulmonar mayor? Cuando tú quitas todo el pulmón, o quitas un lóbulo, o quitas tal vez un segmento con un procedimiento avanzado, es que
al hacer la resección, que implica siempre tratar de hacer el sellamiento vascular de arteria y vena, de separar los septus o las fisuras, es hacer una resección del bronquio. Y ese bronquio, al resecarlo, pues podemos correr el riesgo de que no selle bien. ¿Por qué no puede sellar bien? Primero, porque la enfermedad que tenga el paciente lo predisponga, porque haya infección, porque haya cáncer, porque haya tuberculosis, o hayan consideraciones intrínsecas en el paciente que impidan que su cicatrización sea la adecuada. Otro factor que ¿por qué no sella bien? Porque usamos una mala técnica, porque pues, no somos perfectos, los cirujanos de pronto utilizamos una técnica no adecuada, no colocamos los puntos bien, no utilizamos la sutura mecánica que era en ese escenario, o de pronto desvascularizamos muchísimo el tejido peribronquial y lo que hicimos fue someterlo a que se isquemizara, y al isquemizarse pues él se va a abrir. Entonces ese es el gran reto para nosotros en estas resecciones. Yo en estos años que llevamos acá con el servicio de tórax en Cúcuta, que ya son más de 15 años, no lo digo por ego ni me ha faltado, lo digo es para que vean que llevamos un camino largo construyéndolo con mucho esfuerzo, pero hemos tenido casos muy complejos. No podemos decir que no hemos tenido fístulas broncoplurales, claro que las hemos tenido, y es un reto para nosotros. Tengo alguna consideración. Ustedes me hablaban que... Doctor, qué pena una pregunta. Sí, doctor, cuénteme. ¿Sí? ¿Puedo hacerla ya? Pues sí. Como la función pulmonar del paciente después de la intervención de reparación, ¿cómo es? ¿Cómo queda el paciente? Lo que pasa es que usted, antes de hacerla, supongamos que usted va a hacer una resección por cáncer, por alguna condición, usted antes de hacer la resección tiene que evaluar funcionalmente si el paciente tolera esa resección. No sé si me hago entender. Sí, usted tiene que estar dentro de los criterios de condición del paciente. El paciente se debe someter a unos estudios funcionales que para una resección pulmonar mayor, llámese lobectomía, bilobectomía o neumonectomía, tenemos que garantizar que la función del paciente sea la adecuada una vez retiremos ese tejido pulmonar, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene una condición funcional buena para garantizarle al paciente, pues ese paciente no se puede operar. Entonces, ya de entrada tendríamos una prevención para la fístula porque no se operaría. Ahora, si el paciente tiene la condición funcional y usted lo opera y, como ya explicaron los doctores, se abre el bronquio, hay neumotórax, hay hidroneumotórax, hay empiema, se afecta la fisiología del espacio residual, del mediastino, del lado contralateral, pues el paciente, si no se le corrige la condición de la fístula, pues su condición funcional va a estar comprometida, tanto que puede morir. O puede tener una condición aguda de muerte, o puede tener una condición crónica que lo puede llevar a la muerte, como es la infección. Entonces, si usted corrige, si usted sella esa fístula, pues en ese paciente lo que usted va a hacer es mejorar la condición funcional. No sé si me hice entender. Sí, señor, muchísimas gracias. Por eso, entonces miren hasta dónde me parece chévere la pregunta suya, porque pues que es que esto no solamente es coger y operar, y vamos a hacer una lobectomía, y vamos a hacer una neumonectomía. No. Tal vez hoy no es el día, pero quiero decirles que cuando nos sometemos a una cirugía mayor, el reto para nosotros cirujanos es que no somos barberos ni operadores. Somos médicos que tenemos que tener la capacidad de decidir también cuándo no se debe operar un paciente porque sus condiciones médicas, sus condiciones funcionales, pues no lo permiten. Entonces, es una observación muy importante, doctor, gracias por traerla. Pero ya cuando entramos al que el paciente se pudo operar, como es el caso que estamos hablando, y tenemos que hacer una resección, entonces nos enfrentamos a que podemos tener una fístula broncopleural porque cortamos el bronquio, o cortamos el bronquio fuente o el lobar. Entonces ese es el gran reto para uno mirarlo. Ustedes hacían la revisión y hablaban de que era mucho más frecuente en el bronquio fuente derecho. Hay mucha literatura en contraste. Lo único que les puedo decir es que el bronquio fuente derecho es más corto, por lo tanto, pues hacer una resección implica un reto en el sentido de que garanticemos un muñón bien sellado. A veces esa liberación de ese bronquio tan corto pues puede desvascularizarlo, estoy de acuerdo, pero técnicamente es el bronquio más fácil de acceder porque del lado derecho pues no tenemos tantas estructuras vasculares como el caso del lado izquierdo que puedan impedir hacer una buena visualización de esa carina, mientras que en el lado izquierdo generalmente tenemos el callado de la aorta, lo cual hace o dificulta que podamos hacer una sección del bronquio adecuada. ¿En qué sentido llamo yo adecuada? Que la distancia entre la carina y el sitio donde secciona y se sella sea por lo menos de 5 milímetros. Cuando esto empieza a ser
no ser así, sino se deja un bronquio de 1, de 1,5, de 2 centímetros, porque no alcancé, porque se me hizo más fácil. Esos bronquios largos tienden a hacer el fenómeno de retención de secreciones que contribuyen a las infecciones, y esas infecciones a que esas suturas se abran. Entonces, es un gran reto para nosotros. O sea, si tú lo coges muy corto y lo pelas mucho para sellarlo bien, puedes desvascularizarlo, se te puede presentar la fístula. Pero si lo dejas muy largo también. Entonces, es una de las consideraciones que yo quería como compartirles del gran reto de, como cirujanos, cómo tenemos que enfrentarnos. No sé si ese concepto les quedó claro. Bueno, otro aspecto que quería acotarles es eso, ¿no? Generalmente tenemos, y vamos a encontrar más información de fístulas broncopleurales en pacientes que son operados en cirugías mayores. Ya habíamos hablado que hay otras condiciones médicas que pueden hacer más como fístulas alveolo-pleurales, y pues el cáncer y la tuberculosis pues son grandes patologías que tienden a ser fugas de aire persistentes. Y en estos casos uno siempre trata como de ser muy conservador, colocar un sistema de drenaje funcional, en lo posible a un sistema de drenaje pleural que tenga varias cámaras que nos permitan manejar succión intermitente o demás para poder garantizar que esta fístula selle. Se está hablando también mucho de utilizar algunos sellantes, inclusive se habla de colocar parches de coágulo de sangre, que es tratar de que en algún momento las mismas secreciones que se producen en el espacio pleural con un sistema gravitacional nos permite hacer un sellamiento. Bueno, esto es un tema muy complejo, seguramente lo revisaremos en la clase que tenemos ya programada del curso, del semestre, o sea, no seminario, sino una clase que es tubos de tórax y sistemas de drenaje pleural, como para comentarles. Pero cuando ya nos sometemos a un paciente que operamos y que resecamos un bronquio, fuente o lobar, uno tiene que ver dos escenarios. Si el paciente uno le detecta la fístula tempranamente, es decir, yo opero al paciente hoy y durante los siguientes 5 días yo veo que el pulmón tiene fuga de aire importante, se cae, el pulmón no expande, pues ese paciente yo debo reintervenirlo lo más pronto posible, ¿sí? Lo más pronto posible. Si por alguna razón no lo detectamos o la fístula se presenta tardíamente porque se isquemizó el bronquio, porque se infectó, porque tiene muchos factores de riesgo, entonces esa fístula de detección tardía es la que es un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque al no darnos cuenta de ello, el paciente va a presentar ya cambios de infección, niveles hidroaéreos, y ahora les voy a mostrar un video de qué o cómo es lo que uno debería esperar cuando uno quita todo un pulmón y ese espacio pleural que queda vacío debe ir progresivamente compensándose, disminuyéndose, expandiendo el lado contralateral, desviando el mediastino hacia ese lado y elevándose el diafragma de ese mismo lado. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Y al contrario, cada vez ese espacio empieza a crecer. Pues lo más posible es que tenga una fístula broncopleural. Entonces, esa fístula tardía es el reto, porque hay que ver primero que no haya infección. Y si hay infección hay que tratarla. ¿Cómo? Pues con sus antibióticos y en lo posible, si ese espacio tiene fuga, pues ¿qué va a suceder? Va a haber empiema. Y ese empiema hay que drenarlo, entonces hay que limpiarlo. Ahí es donde los doctores nos hablaban de dejar esos huecos en el tórax que se llaman toracostomías abiertas para desinfectar el espacio. Y una vez esté eso limpio, entonces vamos a ver cómo cerramos ese huequito. Ya no es tan fácil hacerlo si el paciente ha pasado semanas o meses o años con respecto al haber hecho la cirugía. Entonces, aquí es donde yo les digo, si uno tiene la fístula temprana, o sea, uno la ve en los siguientes días, hay que operar de una, por la misma vía donde se abordó en lo posible. Si el paciente se detecta tardíamente, hay que desinfectar el espacio y una vez esté eso claro, viene el reto por dónde vamos a abordarlo. Si lo abordamos por el mismo lado donde fue operado, generalmente es un espacio que está muy complejo. Está con fibrosis, el espacio está inflamado, seguramente con un tejido muy friable, y las posibilidades de complicaciones en el cierre son muy altas. Entonces es ahí donde se deciden los posibles abordajes por el mediastino, por esternotomías, tratando de entrar por tejidos sanos que nos lleven a sellar estos espacios, a sellar este bronquio, sin entrar en el espacio que estuvo inflamado o estuvo infectado. Esos abordajes mediastinales son exitosos, requieren una experiencia. Es el famoso abordaje transpericárdico que hablaban los muchachos en la presentación.
Y está la nueva alternativa, que son los abordajes endoscópicos. Muchas veces nos trataron de presentar como los sellantes que utilizábamos nosotros para poder colocar endobronquialmente, pero ahora ya se cuentan con unos dispositivos que nos permiten colocarlos como una especie de sombrillitas en esos espacios, y eso sella el espacio, controla la fuga y hace que hasta el momento los resultados sean los más adecuados. Quiero preguntarles, ¿están viendo mi presentación en este momento? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces, sí, más niveles, no era que yo viniera preparado, no me faltaba, creo que se nota mucho el apasionamiento que tengo, y de una vez los quiero invitar a que no nos abandonen, que tengo la posibilidad ahora de compartirles una experiencia de un colega que está terminando su formación en cirugía de tórax fuera del país, y pues para mí es un orgullo que nos acompañe hoy, doctor John Jairo. Ya ahorita lo voy a invitar a que pues, compartan su experiencia, y sobre todo para mí es muy importante que ustedes lo conozcan, ya que él hace parte de ese semillero, como ustedes lo fueron alguna vez estudiantes. John fue compañero nuestro acá en el hospital, en la universidad, y ahora pues ya verlo pronto como futuro cirujano de tórax pues me hace muy feliz. Entonces, pues ya les voy a compartir la experiencia de John, y que nos hable un poquito de cómo ha sido su proceso, y pues los motive para que ustedes sean los futuros médicos que nos vayan a reemplazar y a continuar todo este legado. Bueno, entonces lo primero que les voy a mostrar, este caso que les voy a mostrar es un caso que me lo facilitó el doctor Carlos Aimini, es cirujano torácico, que está ubicado en la ciudad de Valledupar, y me permitió compartirles este video. Entonces no voy a hablar, simplemente quiero que escuchemos la descripción de ellos. Presentamos el caso de un paciente masculino de 55 años de edad, quien se somete a un cierre broncoscópico de una fístula broncopleural de gran tamaño. Se hace bajo anestesia general en quirófano, se ventila con una máscara laringea que se conecta a un adaptador de un tubo doble lumen. Una rama es utilizada como intubación y otra rama para canal de trabajo. Se introduce video broncoscopio STORS flexible, visualizando directamente la fístula, que vemos que es de gran tamaño y tiene septos fibrosos, multifenestrados. Se observa el resto de material metálico de un cierre previo, que son grapas de 4.8 milímetros. En este caso no hicimos broncografía dinámica, ya que el endoscopio de 5 milímetros permitió pasar dentro de la fístula y evaluar las características anatómicas, así como su ubicación, profundidad y forma, que nos permite decidir qué tipo de dispositivo Amplaxer utilizar. Bajo visión directa y fluoroscópica se introdujo un cable guía que se pasa a través del canal de trabajo del endoscopio flexible y se va dirigiendo, como vemos aquí, dentro de la fístula. Esto permite posteriormente retirar el fibrobroncoscopio e introducir sobre este cable guía un cable de entrega de 7 frames. Este paciente sufrió un trauma severo cerrado en hemitórax derecho que ocasionó un hemotórax masivo, y de urgencia fue sometido a una neumonectomía por un cirujano general de la localidad. El paciente presentamos con su antes de la colocación del Amplax. Se le hizo una toracoplastia parcial de 5 orificios fistulosos en el ilio, de sobrevive la neumonectomía, y posteriormente queda un muñón bronquial muy largo que ocasiona fístulas múltiples entre 5 orificios fistulosos en el ilio y un empiema crónico. El paciente había sido sometido a colocación de tubo de tora en varias oportunidades, así como drenaje de empiema.
Se le hizo una toracoplastia parcial con rotación de un colgajo de músculo dorsal ancho, así como se le hizo una ventana y colgajo del OS para lavado. Y hasta de último, 4 meses antes de la colocación del Amplaxer, se le hizo un cierre bronquial transesternal, transpericárdico, con cierre a nivel de la carina del bronquio fuente derecho con una autosutura TA30. Este paciente persistió con su empiema y se decide esta técnica mínimamente invasiva que ha resultado ser segura y efectiva. Una vez pasado a través del cable guía el catéter o camisa, se procede a reintroducir el fibrobroncoscopio paralelo al catéter y se corrobora que este catéter esté 2 centímetros dentro de la fístula, la cual, como vimos aquí, es una fístula larga. El árbol bronquial remanente es de cuello largo, más de 10 milímetros, lo cual permite la colocación de un Amplaxer sectal oclusivo. Son 2 tipos de Amplaxer, el sectal oclusivo para fístulas grandes de tracto largo y el Amplaxer vascular plug, que es un tapón oclusivo para fístulas pequeñas de cuello corto. El Amplaxer sectal oclusivo es un oclusor de doble disco unido por una cintura central que permite su despliegue broncoscópico transcatéter. Está hecho de una malla de nitinol con un tejido de poliéster dentro de la malla, que facilita la oclusión y granulación sobre el dispositivo. La cintura central queda dentro del defecto y los discos anclan el dispositivo a cada lado, ya sea a nivel endobronquial o a nivel pleural. Aquí se utilizó un Amplaxer de 9 milímetros por el tamaño y longitud de la fístula. La liberación del Amplaxer del catéter se hizo expulsando el disco distal y luego jalando el catéter hacia atrás se expulsa la cintura central en el trayecto de la fístula y el segundo disco proximal al desplegarse queda en posición endobronquial. Una vez verificada la correcta colocación del Amplaxer, se suelta desenroscando el cable conectado en sentido antihorario. Por último, se hace verificación fluoroscópica de la posición del Amplaxer. Como pueden ver, es un caso muy complejo, casazo, pero creo que a todos les queda claro que este fue un paciente que tocó operarlo de emergencia, se le hizo una neumonectomía porque su vida corría peligro, falla el cierre del muñón, se infecta el espacio, se lava, se limpia, se le hace ventana o toracostomía abierta para desinfectarlo, y luego nuevamente se intenta el cierre del bronquio con sutura mecánica, llegando a un punto en donde ya esta es una alternativa pues muy valiosa. Yo quiero también dejar claro que si yo me doy cuenta de una fístula broncopleural tempranamente, pues yo no voy a buscar este dispositivo, yo voy a tratar de cerrar el bronquio, ¿cierto? Y ya vendría la pregunta si ya en esos casos tardíos puedo utilizar de entrada esta tecnología o puedo utilizar la del cierre, ¿no? Entonces aquí pues creo que esta imagen nos muestra claramente cómo una fístula broncopleural, aquí en la imagen izquierda, pues miren la necrosis de ese bronquio, cómo se abre, y al colocar el dispositivo, cómo posteriormente granula, ¿no? Que es lo que estamos viendo, cómo se va incorporando la granulación alrededor del dispositivo, como el doctor Senghini nos está mostrando, ¿no? Creo que imagen también la compartieron ustedes. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Entonces, esta es otra situación. Un paciente con una fístula broncopleural post-neumonectomía que se decida abordar transpericárdicamente. Pero nótese que la sutura mecánica que se está utilizando, que es esta que vemos acá, es una sutura que ya están descontinuadas, eran unas suturas en T, que utilizamos mucho para cirugía digestiva, y que aquí tenía la comodidad de que uno podía meterlo ahí en el bronquio y sellarlo. Entonces vamos a ver este video. Voy a bajar. Ahí tenemos en la parte superior las piernas del paciente, en la parte de abajo está la cabeza,
Ahí está el corazón, el pericardio abierto, separando los grandes vasos, y la sutura la están colocando sobre el bronquio puente derecho. Muy bien la carina. ¿Cómo suelto? Aquí arriba. Queda muy elevada, mira, queda muy cerca de la carina y me puedes capturar la carina y me das una fístula ahí muy carinal. ¿Sí? Préstame una torundita chiquitita, la más pequeña, o una algodón grande. Vamos un favorcito, porque con eso me va a hacer esta maniobra aquí pasito, sí. Así. Así como está. Así como está. Ahora, hago un video yo. Comienza el video. Todo el tiempo la cava arriba, la puedo coger cuando vaya a bajar. ¿Ya? ¿Ya puedo? ¿Listo? ¿Cierto? ¿Puedo tocar? Ya no la grapa ya. Voy a hacer esta maniobra. Va a hacer un giro suave. Y suave aquí. Que no me vaya. No, antes. Esta imagen es compartida con la autorización del doctor Rafael Beltrán. El doctor Rafael Beltrán es uno de mis maestros, uno de los maestros de la cirugía en tórax en Colombia, profesor emérito del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, en este momento activo, docente, y pues nos compartió esta imagen. Entonces esta fue su primer cierre de esta fístula. Si notan acá, él muy juiciosamente nos pinta con azul el sitio de la sutura y con amarillo el bronquio que fue sellado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Falla la sutura mecánica falla, se abre nuevamente. Entonces, ¡wow! ¡Qué reto!, ¿no? Entonces el profe, pues nuevamente, lleva al paciente a un segundo acto quirúrgico, en donde ya ven el tipo de sutura que estamos utilizando. Ya no es una sutura antigua, sino son las suturas actuales. ¿Qué implica eso? Son sistemas de cierre que han ido evolucionando con un sistema de grapado mucho más eficiente, y en el caso del bronquio, pues eso era lo que queríamos, que nos garantice el sello del bronquio. Y aquí tenemos el video. ¿Listo? Graba acá. 2, 3, Esto, no, pero voltealo. 5, 6, ¿Ya? 7, 8, Sí, 9, todavía no. Bien, ahora allá. Voy a quitarle la. Ya comienza. 12, 13, 14, 15. Esta cabina es dura, man. Pero pasó. Sufrió. Se quedó ahí como. Ya. Sí. ¿Dónde? Aquí. Yo sabía que no. Bueno, entonces miren qué bonitos casos pude compartirles. Creo que súper chévere esta oportunidad de este seminario, los que pudieron asistirlo, y los que no, pues les invito a que los vean después en YouTube, Intorax Cúcuta. Aquí les traje una imagen que ya yo les había prometido, que es cómo queda el espacio pleural posterior a la neumonectomía. El paciente se opera, queda un espacio vacío, y posteriormente el mediastino se va direccionando el diafragma, el volumen y la hiperinsuflación del pulmón contralateral. Entonces es importante, me parece, esta imagen, porque esta imagen nos permite, pues voy a volverlas a compartir, nos permite evaluar cómo debería ser la recuperación de ese espacio pleural por neumonectomía, ¿no? Entonces, si ustedes después de una neumonectomía o una resección notan que ese espacio no se disminuye, sino que se aumenta, hay nivel hidroaéreo, ojo, puede ser un indicador de que este paciente puede estar haciendo una fístula broncopleural. Esto que les estoy mostrando es lo esperado, ¿sí? Es lo que normalmente uno quisiera que le sucediera en los pacientes que son llevados, pues, a estos procedimientos. Bueno, entonces, quiero en este momento invitar al doctor John Jairo García. John, déjame presentarte. John es un gran amigo, compañero, colega. Con John nos conocemos desde que estaba haciendo sus prácticas en el Hospital Hernán Meós como médico interno. John es médico formado en la ciudad de Bucaramanga, que vino a hacer su internado acá, y posteriormente se fue a hacer su proceso formativo como especialista en cirugía general, y actualmente ya
finalizando su formación en cirugía de tórax. Esperamos verlo pronto aquí en la región y sabe que pues esa es la idea, que vamos creciendo como equipo y sobre todo como familia. John, bienvenido. Cuéntanos un poquito de tu vida académica, porque me parece que los muchachos deben conocerla. Hay que motivarlos a que ellos también sean nuestros futuros colegas y nos permitan darle continuidad a las ideas en salud. Recuerden que las especialidades y los servicios en salud no dependen de personas. Son ideas que deben llegar para fortalecer las regiones. Bienvenido, John. Tienes el micrófono apagado, John. Listo. Buen día, profe. De verdad, muy contento de haber presenciado, escuchado esta clase. Excelente. Felicito a las muchachas, a las doctoras, muy bien por el seminario y por el complemento que usted cerró la charla. Efectivamente, este es un tema muy complejo para nosotros los cirujanos torácicos. Siempre debemos tener en cuenta la diferencia entre la fístula broncopleural y alveolo-pleural, ¿sí? El manejo es diferente. Obviamente tenemos que encasillar al paciente si es debido a una patología previa o generalmente nosotros nos encontramos con la tuberculosis, que es la enfermedad que siempre está atrás de todo procedimiento y que no deja finalizar una buena cirugía. Ella siempre nos va a presentar las fístulas persistentes en los pacientes, generalmente, que a veces los operamos y no sabemos que tienen tuberculosis, sino es después con la biopsia que nos damos cuenta, ¿no? Efectivamente, nosotros aquí en mi formación, para las fístulas alveolo-pleurales, utilizamos el parche hemático, ¿sí? El coágulo hemático para las fístulas obviamente pequeñas, como lo dije, alveolo-pleurales. Para las fístulas broncopleurales utilizamos manejo endoscópico. La técnica del doctor Segnini, que tiene su trabajo, es muy buena, yo la comenté con él. Se pueden utilizar bloqueadores bronquiales también. Siempre ir de la mano con toda la patología y con el paciente en sí. Otra cosa que me llama la atención, profe, es en las neumonectomías, en la escuela de acá, nosotros no dejamos tubo de tórax. Yo veo la radiografía que tú colocaste ahorita al final y veo que en la neumonectomía le dejas tubo de tórax. Nosotros acá no utilizamos tubo de tórax en los pacientes con neumonectomía. Claro, siempre vamos a evidenciar, hacer el seguimiento a diario, radiológicamente, con todos los parámetros que usted mencionó, como para que no desarrolle el síndrome post-neumonectomía, que eso hace parte de la clase de la neumonectomía, ¿no? De verdad me siento muy contento de haber participado de esta charla. Es un poco difícil. Ahorita en Venezuela me tocó salir en el carro a buscar señal. Pero bueno, siempre en pro de la academia y de dar siempre lo mejor de nosotros. Sí, John, muy bueno tu observación. Puedo contarte, como tal, no tengo un protocolo. Cuando yo me formé como cirujano de tórax en Santa Clara, en Bogotá, teníamos la misma percepción. Primero, que la teoría hablaba que cuando tú hacías una neumonectomía, deberías utilizar un sistema pleural balanceado que permitiría la entrada de aire y salida para que el mediastino no tuviéramos un síndrome post-neumonectomía agudo, ¿no? Sí. Eso está en definición. Nosotros allá, algunos profesores trataban de dejar el espacio sin tubo, como tú dices, observar clínicamente y observar radiológicamente. Si todo iba dentro de lo esperado, tranquilo. Pero tuvimos algún caso de sangrado súbito, sobre todo en las primeras 24 horas, donde a veces el espacio sellado, pues tú simplemente pensabas que era algo de líquido y el paciente no nos da esa percepción que de pronto el tubo en las primeras horas tú puedes ver rápidamente, uy, está sangrando mucho más de lo normal, entremos a revisarlo rápidamente. Entonces nosotros en los protocolos que tenemos generalmente dejamos ese tubo máximo 48 horas y lo retiramos, ¿sí? Inclusive cuando estaba haciendo, intenté llenar el espacio de líquido estéril con antibiótico para llenarlo y me permitiera balancear un poco más el mediastino.
Al final no tuve eco, tal vez me faltó un poquito más de casos. Acuérdate que no es que hagamos 10 neumonectomías al mes, pero para los muchachos que nos están oyendo, el tema del equilibrio del mediastino, después que tú quitas un pulmón, es muy importante. Por eso, de pronto lo que dice John de dejar un tubo, no sé qué tanto podría desbalancearlo. Lo que hemos notado es que un mediastino pues, estable, tolera, nos permite ver el sangrado más, sobre todo el más agudo, cuando tú haces esos cortes de las pulmonares y de las venas, que son casi que ramas vasculares que están muy cerca al corazón con altos riesgos de mortalidad si no los reintervienen rápido. Ese sería como el beneficio de lo que hacemos acá. Bueno, no sé si alguno espectador tiene alguna otra pregunta. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces No, señor. Creo que el tema estuvo muy bien revisado. Sí, muy claro. Los invito entonces, ya hablé con la monitora, con Damaris, hablé con ella para que el viernes a la 1 de la tarde continuemos con las clases del módulo de cirugía de tórax. Recuerden que ya hicimos la primera que se llamaba Introducción a la cirugía de tórax. En el cronograma aparecen como procedimientos diagnósticos en cirugía de tórax y realmente esa clase que sigue se va a llamar toracostomías y sistema de drenaje pleural y estaríamos reuniéndonos el viernes a la 1 de la tarde en principio. Si hay algún cambio, pues yo les estaré avisando. Bueno, con respecto a los grupos de seminarios que están presentando y que quedan grabados en YouTube y que deben presentar una monografía, nosotros en Intorax tenemos un asesor epidemiológico y de investigación, que es el doctor Manuel Latorre, él está en Bogotá, se nos puso al servicio, entonces voy a compartir con los grupos, los que tengan alguna duda de la parte metodológica de la monografía, para que por favor se la planteen a Manuel y seguramente vamos a hacer un trabajo muy bien hecho. Bueno, en todo caso, muchas gracias, feliz día a todos, ¿me escuchan? Sí, señor. Claro. Señor. Muy bien, los felicito, me gustó mucho la revisión y para la próxima nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, que esté bien, hasta luego.